Buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente y es que quería haceros un resumen de aquellos errores en deco que para mí son muy importantes y que al final contrarrestan calidez y calidad a nuestro ambiente. Si sois nuevo al canal, yo invito a que os suscribáis porque aquí no falta el contenido, es un canal dedicado sobre todo al hogar, ayudar a mejorarnos, entre todos pues dándonos inspiración. Y con muchísimas rutinas dentro del hogar, pero igualmente os dejo mis redes sociales donde subo un contenido que es diferente al que subo por aquí, por si también os apetece echar un vistazo. Como digo, el canal está enfocado al hogar, así que de vez en cuando suelo traer algún vídeo con una clase un poquito más teórica, que a mí personalmente me sirve para nutrirme muchísimo y mejorar la calidad en mi decoración de interiores. Y en este caso quería traeros pues esos errores más comunes en los que solemos caer todos. Van a ir apareciendo en pantalla porque me apetecía que realmente conocierais todo lo que he podido, o para mí lo más importante, pero os voy a resumir un poquito todos ellos. Al final podríamos resumirlo simplemente diciendo que dejar todos los muebles pegados contra la pared pues sería un graso error que al final quita mucha vitalidad a nuestras estancias. Igualmente la importancia que tiene pues vestir tanto las ventanas como las paredes, dándole muchísima más personalidad y ayudándonos pues a crear también nuestro propio estilo. No abusar tanto de los elementos decorativos como de los cojines, porque al final lo que conseguiremos es masificar los espacios y atiborrarlos sin mucho sentido. Igualmente importante respetar todos los espacios de paso en nuestra vivienda, hacerla obviamente funcional. Para eso, elegir muy bien los accesorios, que son los que realmente van a aportar una mayor calidad y elevar nuestra decoración. La importancia que tiene la luz, no solamente la luz indirecta, que tiene que ser cálida para mejorar los ambientes, sino también no caer en los errores de tapar puntos de luz natural, siempre primarlo siempre que se pueda. Igualmente no abusar de esos elementos, de esos muebles que sean demasiado grandes. Creo que es importante darle importancia sobre todo a esos elementos que van a ser estáticos en nuestro hogar, que son realmente pues inversiones importantes, primar por elementos que tengan una buena calidad en materiales para luego revestirlo de elementos que nos aporten pues una mayor personalidad a la casa o a la estancia en concreto, y para ello no tener límites de utilizar pues elementos decorativos de estilos diferentes. Igualmente, hombre, que casen entre sí, que al final reflejen un poco la personalidad de todas las personas que vivan en el hogar, haciendo el hogar también funcional sin perder por supuesto eso de vista, pero no limitarnos a utilizar siempre elementos neutros que lo que hacen al final es hacer un poco imitaciones de vivienda. Ya la vemos muchísimo, sobre todo pues por redes sociales, y al final contrarrestar la personalidad a nuestra propia estancia.